Mi nombre es Zuleika Pérez, soy del sur profundo, campesina. Vengo de una familia numerosa, somos 5 hermanos, de la cual yo soy la tercera. Eh, Recuerdo que a muy temprana edad vivíamos donde mi abuela, mi madre se había separado de mi padre y mi abuela es de una, o sea, procede de una rama idólatra católica y ella practicaba la magia blanca. Tenía un don de sanidad, yo la admiraba mucho y resulta que en la habitación que yo dormía, mis hermanas conjunto a mi madre, era la habitación del altar. En esta habitación, ahí era que ella tenía sus ídolos. Recuerdo que yo siempre soñaba que me iba a caer de la cama. Pasaba la noche entera sin moverme y cuando lograba moverme, entonces me caía de la cama. Eh, Luego nos mudamos para otro campo. Ahí mi madre conoció a mi padrastro, con el cual ella procreó los dos pequeños. Y en ese campo empezó todo. Empezó todo porque cuando mi bisabuela murió, recuerdo que yo lloraba mucho a mi bisabuela porque la extrañaba. Y una noche eh, nos levantamos porque queríamos ir al baño y siempre íbamos las tres juntas, las tres hermanitas. Y yo iba adelante porque yo era supuestamente la más valiente. Y cuando yo voy delante, yo puedo ver a mi bisabuela que me toca la frente. Como para impacto mío, mis tres hermanas, las tres la vimos y las tres nos impactamos y empezamos a gritar. Luego de ahí, entonces, empezó una nueva travesía en mi vida porque ya todas las noches no podía dormir. En ese campo el clima era agradable, era un clima bien frío y recuerdo que yo sentía calor. Yo escuchaba una voz que me decía, ya vienen. Y entonces me daba mucho miedo y me arropaba de pies a cabeza con una sabanita, me recuerdo yo que era oscura. Y entonces me daba mucho calor. Y a través de la sábana podía ver cómo personas caminaban por la habitación, se sentaban en la mecedora de la sala, se mecían en la mecedora, fumaban cigarrillo y a mí me daba bastante miedo. Recuerdo que a muy temprana edad tuve 2 sueños que nunca he podido olvidar. El primero era que yo veía como un paisaje, veía las montañas, veía un lago verde muy bonito y aves. Entonces era como que ellos como que hablaban y yo podía interpretar que me decían algo grande viene y podía sentir así como esa inquietud de comunicarse conmigo y entonces eso introdujo a que yo fuera más solitaria. Me pasaba siempre horas en el monte porque sentía como esa conexión de escuchar lo que nadie escucha y ver lo que nadie ve. Luego también soñaba con que me veía rodeada de barreras de oro, pero era como que yo me sentía como encarcelada. Yo me sentía como que estaba en una cárcel, pero las barreras eran de oro, muy, muy gruesa. Y era bastante tenebroso. Todas mis noches fueron horribles, duré muchos años con terror nocturno. Yo me orinaba en la cama, yo dejé de orinarme ya grande. Cuando mis hermanas me decían, cuando yo les decía que yo quería hacer pipí, ellas no querían acompañarme, yo me orinaba en la cama, porque me daba mucho miedo, mucho miedo. Y lo que hacía era entonces que le dije a mi mamá que me cambiara la sábana, que me pusiera una sábana más oscura para que entonces cuando ellos vinieran en la noche, yo no poder verlo. Aunque yo me quedaba despierta sin dormir, pero ya yo no podía ver nada porque la sábana era oscura. Luego nos mudamos. Antes de mudarnos también recuerdo que eh, yo tuve una experiencia y yo no la entendía. Mi mamá siempre iba a lavar el río porque nosotros éramos muchos y aunque ellos eran profesionales y trabajan, teníamos muy bajos recursos. Y ella lavaba en el río y yo una vez me dormí en el río. Y cuando yo me dormí, yo me caí y yo caí al agua. Era un río profundo y mi madre no sabía nadar. Ella buscó ayuda y me sacaron del agua. Lo que más me impactaba era que yo estaba durmiendo. Yo seguí durmiendo dentro del agua y cuando me sacaron del agua, que yo desperté, yo lloraba porque yo sentía y decía que yo me iba a morir y no me iba a dar la cuenta porque
yo estaba durmiendo dentro del agua. Luego de ahí, nosotros, mis hermanas y yo, nos pusimos a jugar con fuego y se me prendió el pelo en fuego. Cuando yo veo que el pelo se me prende en fuego, yo salgo corriendo. Y niña al fin, asustada, mis hermanas iban detrás de mí corriendo y el fuego, apagándome el fuego. Y esas son cosas que me ponían a pensar porque aún desde niña pasar por todo esto y mi pelo no se quemó. O sea, mi pelo cogió fuego, pero no, gracias a Dios que no se quemó. Eh, Cuando fui creciendo, me pude dar cuenta que tenía un don. Entonces, mi mamá siempre me decía, yo le decía a mi mamá que yo quería ser cristiana, porque todo eso como que me hacía empujar y yo visitaba una iglesita cristiana que había en el campo, con mucho miedo, porque cada vez que salía de ahí, yo sentía, literal, yo sentía que la luna bajaba y que me quería llevar. Yo siempre me daba miedo porque la luna yo siempre la veía más grande, la veía como siempre grande y siempre la veía muy cerca y me daba mucho miedo cuando yo salía de la iglesia. Entonces, yo crecí como con eso de querer ser como mi abuela, porque yo la admiraba. Cuando nosotros nos mudamos entonces en el pueblo ya, más cercana de mi abuela, entonces ahí las cosas como que empezaron como a conectarse mucho más fuerte. Llegó a mi vida un sueño. Y en ese sueño que llegó a mi vida, yo veía muchas luces en el cielo, muchas luces. Y yo veía personas que hacían fila y como que caminaban hacia esa luz. Cuando yo me acerco donde ella me dice que es un don que yo tengo, que así fue que se le reveló su don a ella, porque ella, aparte de que ella tenía un don de sanidad, ella podía ver y escuchar a través de una vela. Ella ponía una vela y entonces ella podía verlo. Ella también era vidente. Y, y entonces ella me dijo que era un don que yo tenía. Entonces yo pensaba que yo iba a ser como ella. Luego de ahí empezaron a suceder muchas cosas extrañas en mi casa. Ya no eran sueños, ya eran realidades. Ya las cosas se caían solas. Habían vacas en el patio. Recuerdo yo que hubo una vez que una vaca llamaba a mi hermana por su nombre y yo cuando veía todo eso en una yo le decía: "No me pueden tocar", como que ya yo me desesperaba y decía: "No me pueden tocar", como que había algo, un carácter y una valentía en mí que estaba como queriendo salir. Y luego de que yo le decía: "Ya no me pueden tocar, ustedes no me pueden tocar, pueden estrellar todo, pero a mí no me pueden poner la mano", eh, como quiera, a mí me daba miedo. Yo duraba noches sin dormir y sin la confianza de tocarle la puerta a mi mamá. Porque como sentía rechazo hacia ella, yo como que la culpaba a ella porque yo conocí a mi papá ya como de 4 o 5 años, una vez que fue con la policía, y yo pregunto: "¿Quién es este hombre?". Y entonces después que me cuentan que ese hombre era mi papá. Entonces sentía como ese rechazo, la culpaba a ella. Gracias a Dios que hoy es mi mejor amiga después del Espíritu Santo y que es cristiana, pero crecí como con ese vacío de todas mis amigas le dicen: "Voy a decirle a papi que me compre esto", y yo no tengo un padre que yo le pueda decir. Y eso me hace sentir como menos, como poco agraciada, poco querida, hasta que el Señor ha tratado conmigo y me ha hecho entender que Él siempre estuvo conmigo y que Él siempre ha sido mi padre. Y eso que mi padrastro al principio no era tan cercano a nosotros, pero con el paso del tiempo logramos tener una relación y logré quererlo como un padre, que está ahora con el Señor, que en paz descanse. Y en ese transcurso de mi vida era algo fuerte, porque el hecho de yo abrir los ojos y ver un perro al lado de mi cama y no poder dormir, aprenderme el Salmo 91 desde niña, el Salmo 23, y yo decía el Salmo 91, yo decía el Salmo 23, yo oraba bueno, no oraba, yo rezaba y nada sucedía y seguía mirando esas cosas. Y lo que más me marcó una noche fue que ese perro, yo tenía tanto miedo que yo me dormí con mi hermanita en su camita. Ella tenía una camita pequeña, la hermana mía, y yo me dormía con ella, y donde todas las camas de la casa estaban vacías,
era tan grande mi miedo que yo soportaba dormir al lado de ella. Ella me botaba de su cama y yo le decía que yo no me iba porque yo tenía miedo. Y yo no le decía a ella qué era que yo veía. Y entonces cuando de repente en la madrugada ella se siente en la cama y me dice, por tu culpa, yo tampoco puedo dormir porque ahora yo también estoy viendo a ese perro. Cuando ella me dijo así, yo ahí fue que volvió como esa realidad en mí. Yo dije, o sea que lo que yo estoy viendo es real. Y ahí entonces fue cuando el miedo más se apoderaba de mí, a tal punto que ya yo deseaba, yo no dormía de noche, ya yo deseaba que llegara el día para poder descansar. Luego de ahí, mis hermanas, mi familia, todos fuimos muy involucrados con esas fuerzas oscuras. Muchas veces llegaban yo sentía que llegaba mucha gente afuera en la casa y no me dejaban dormir. Y un día me llené como de valor, así como de coraje, así como que me harté. Y fui a abrir la puerta a ver quién era que estaba ahí. Y ahí no había nada. Pero seguíamos con el contacto, con la creencia de que el Dios que yo pensaba que era real, yo pensaba que yo era buena, yo pensaba que yo no había pecado, porque yo iba a la iglesia, yo hice mi primera comunión, yo, bueno, era una persona que siempre estaba activa en las cosas de la iglesia y como que siempre tenía ese deseo de ir, de apoyar, de barrer el patio, apoyaba en la catequesis y siempre participaba incluso en los asuntos, en los desfiles que se hacía en la misa. Y ya yo estaba que mi sueño era leer la lectura y acompañar al sacerdote, porque sentía como que necesitaba buscar una ayuda a alguien, una religión, un Dios que me pueda ayudar a entender lo que yo estoy viviendo. Una noche, entonces vengo y sueño, otro sueño llega, que una mano escribe una carta de amor en el cielo y yo podía sentir así como ese amor se impregnaba en mi corazón, así, y escribía tantas letras bonitas. Y cuando yo entonces vengo y le digo a mi abuela, muy feliz, le cuento el sueño, ella viene y me dice, tienes que comprarte el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues yo me compré mi Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ya ahí yo no sabía que ya ya yo estaba entonces, ¿verdad? Haciendo alianzas con esas entidades. Hasta que yo, aleluya, cuando esos espíritus empezaron a querer como empujarme a aguas más profundas, recuerdo que todas las noches yo me soñaba, o sea, veía como que mi espíritu quería salir de mi cuerpo y me daba miedo. Entonces lo que hacía era que despertaba, porque yo pensaba literal que yo me iba a morir. Y eran tantas veces, tantas las noches, que un día yo recuerdo que me rendí y dije, bueno, si me morí, como dicen, pues me morí, pero voy a ceder. Y cuando cedí, me di cuenta que no morí, que mi espíritu salió de mi cuerpo. Entonces podía ver las casas, podía caminar en mi espíritu por la noche. Y ahí fue donde comprobé que yo recuerdo que había una vecina que era cristiana y yo siempre quería entrar a esa casa. Cada vez que mi espíritu salía de mi cuerpo, yo quería entrar a esa casa. Y yo veía que cuando yo me acercaba a esa casa, yo veía que la empalizada subía y algo no me permitía entrar. Pero yo no sabía que esa vecina era cristiana. Después fue que yo supe que a la casa de los cristianos no todo el mundo puede entrar. Era algo, se sentía bien, porque a nosotros los seres humanos nos gusta el poder. Yo sentía como que yo tenía el control de mi espíritu y que yo podía decir a mi espíritu, ven, vamos allí, vamos a ver, vamos a ir a tal casa o a tal lugar. Pero no sabían que eran esas entidades oscuras que usaban mi espíritu para salir de mi cuerpo. Eh, cuando, cuando mi abuela está como en agonía ya, y mi abuela viene y enferma, ella enfermó como repentinamente, y entonces ahí es que ella me dice, como que estaban planeando matarla.
Y ahí fue que yo empecé también a soñarme con esos espíritus que me hablaban y me daban orden. Entonces había uno que me decía un ejemplo, toma el cuadrito y llévame para la habitación de ella. Pues yo iba y le decía a mi abuela que yo me soñé con tal espíritu y me dijo que lo llevé. Y ella decía, ay, si ese es mi papá, tráemelo. Y entonces, cuando ella muere, yo recuerdo que mi tía está llamando a mi mamá, como en los campos, ¿verdad? Cuando se muere alguien que tiene seres, se le monta como el espíritu en el cuerpo de otra persona, eso es lo que dicen. Y entonces ella empezó a llamar a mi mamá. Yo, como quería que mi mamá aceptara esa luz, ese don, yo le dije, mami, di que sí. Y recuerdo que mami siempre decía que no. Mami decía, Dios, ayúdame, no. Ella nunca quiso eso y ella nunca estaba de acuerdo con que yo aceptara eso. Pero ella sí me decía, no te conviertas, no te conviertas que tú tienes un don y te puedes volver loca. ¿Y por qué ella me decía así? Pues porque cuando yo me soñaba algo, era como inmediato. Yo cuando mi familia empezó a descubrir que este don se estaba desarrollando en mí, era cuando mi hermano y yo dormía debajo en un camarote y mi hermano dormía encima. Cuando yo me estoy soñando que mi hermano se cae de la cama, literal, siento que estoy dizque en un hoyo en el sueño y que yo extiendo mis manos y que veo entonces a mi hermano cayéndose y que yo lo estoy sosteniendo en mis brazos. Cuando yo despierto del sueño, yo veo a mi hermano en mis brazos. Entonces ahí yo eché un grito y eso fue muy fuerte en la madrugada, todo el mundo se levanta y yo digo que cómo es posible que yo me esté soñando, que tengo a mi hermano en los brazos. Y entonces lo veo en verdad en mis brazos y que incluso mi hermano podía haber estado muerto porque era de una segunda planta que cayó. Cuando mi familia entonces ve ya que ya lo mío está como creciendo, mi mamá entonces toma la decisión y dice, bueno, vamos a tener que llevarte donde un brujo. Vamos a tener que hacerlo contigo y te vamos a llevar donde un brujo. Ella no quería, pero ella no, tampoco quería que esos espíritus me volvieran loca, porque ya yo estaba en un punto que si en la escuela, recuerdo que en la escuela alguien escondió una toalla y entonces todo el mundo, nadie sabía quién la tenía, pero como yo siempre quería estar como aplicada y concentrada en mis estudios, yo no estaba en el juego. Pero ya yo había tanta bulla que yo como que me cansé del relajo y volteé y señalé y dije el nombre de la persona que la tenía. Yo no lo hice a propósito y nunca pensé que era esa persona en realidad que tenía la toalla. Y ahí se terminó el juego. Entonces para mí, yo como que me quedé como meditando y tomaba como más en serio el asunto. En ese tiempo habían personas como los heavy metal que estaban en ese tiempo de moda. Habían personas que invocaban espíritus malignos, magia negra. Y una vez entonces cuando ellos empezaron a invocar esos espíritus, y entonces como yo tenía el mundo espiritual abierto, eh, inmediatamente entonces como que hicimos como contrario. Y él se dio cuenta que había algo en mí. Entonces, cuando él se dio cuenta que había algo en mí, yo me quedaba como mirándolo fijamente a los ojos. Él me dijo, ¿tú crees que tú eres bruja? Como queriendo me insinuar que yo era bruja. Y entonces yo me quedaba como observándolo y cogía para el aula donde él estaba y le ponía, en mí salía como yo sentía como una corriente. Yo sentía en mis manos como una corriente. Y yo le puse la mano a la ventana a él y lo miré. Y cuando le puse la mano a la ventana, a él le dio corriente. Y era algo que yo no entendía ni sabía como que de dónde venía, porque ahora es que me doy cuenta cuando estoy en el evangelio que se ora y se ayuna para activar ciertos dones, pero no lo hacía de una forma como consciente, sino como algo como intuitivo. Cuando yo tenía un examen, yo cerraba los ojos y yo podía grabarme toda la hoja del cuaderno, todo lo que yo tenía escrito, yo me lo grababa. Y cuando yo tenía un examen, yo cerraba los ojos y hojeaba mi cuaderno. Iba buscando la respuesta una por una por una. Y eso me gustaba saber.
Cuando entro al evangelio, me doy cuenta que el que añade ciencia, añade dolor. Y ahí entonces como que interpreto más el asunto. Luego, cuando estábamos entonces en esos trámites de que ya los que invocaban esa magia negra estaban como en contra de nosotros, mi mamá ahí se da cuenta, ya ella se da cuenta. ¿Por qué? Porque oye lo que hacen las tinieblas te activan un don, pero también te atraen personas que tienen información sobre ese don. Yo tenía una amiga que cuando ella empezó a hablarme de esas cosas, yo le decía, pero ya a mí me suceden. Cuando ella entonces empezó a enseñarme la proyección astral, empezó a hablarme de portales que se abren a través del resplandor del sol. Y entonces ahí yo le dije, sí, ahí entonces como que tuvimos como esos lazos de amistad más fuertes. Y entonces ahí entonces como que fortalecí más el conocimiento de lo que en realidad yo estaba viviendo. Eh, cuando esos espíritus como que cercan a uno para querer marcarlo y utilizarlo, ellos mantienen como a uno como aislado y solo, pero te permiten tener personas que aporten en cuanto al talento que ellos quieren desarrollar en ti. Cuando mi abuela muere, entonces mi tía llama a mi madre por su nombre. Se comporta como si fuera mi abuela. Eso lo vi con mis propios ojos. Veía que se acostaba igual, que hablaba igual. Era como que si era mi abuela en el cuerpo de mi tía. Y ella llamaba a mi mamá. Y mi madre decía que no. Y entonces en eso cuando yo le decía, mami, di que sí. Mami cae desmayada y vamos al médico. Cuando vamos al médico, mami está luchando contra algo. Yo solamente recuerdo que ella clamaba y decía, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Yo digo, mami, pero di que sí, porque eso no es malo. Y ahí ella se siente en la cámara y me mira y me dice, y a ti también. Y cuando me pasa la mano, yo siento ese poder, esa energía así que como que me agarró, pero yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces ahí, luego de esos 2 sucesos en donde ella decide llevarme al brujo, más, la experiencia que tuve con mi abuela, cuando me llevan a donde el brujo, yo veo que el brujo empieza a llorar y empieza a decirme, que yo tenía que buscarle dinero como para derretirle unas velas. Como que yo sentí como que eso era tan chistoso, y él empieza a llorar y a llorar, a llorar, y me dice: "Es que tú tienes una luz tan grande". Y me da como algo para que yo di que me lo tome o me haga como un baño. Yo recuerdo que eso era tan horrible que yo dije: "Yo no me voy a beber eso". Y yo lo miré así, yo me fui, yo dije: "No, pero yo sé más que él". Luego de ahí, entonces, empieza en mí, veo como que el don como que se activa más, porque ya yo estoy acostada en mi cama de tarde, como acostumbraba más a dormir de tarde por el asunto que no dormía de noche. Y yo estoy durmiendo, pero a la vez estoy despierta. Todo lo que pasa en mi casa lo puedo escuchar, lo puedo ver. Antes de que alguien llegue a mi casa, me decían, mira, van a venir y te van a decir, recuerdo que había unas chicas que me decían, te están buscando como para tener problemas conmigo, cosas de muchachos en la escuela. Y recuerdo que me lo avisaron. Y cuando ella fue a mi casa, yo le dije que vengan, que yo la estoy esperando. La persona como que se asombra, como que pensaba que yo me iba a cobardar, pero ella no sabía que ya me habían revelado. Y cuando esos espíritus llegaban a la casa, yo le decía a mami, yo podía olerlos, y le decía, mami, llegaron y te están buscando, porque como que después que ella decidió llevarme a donde el brujo, esas fuerzas espirituales como que como que tomaron más control sobre mí. En una de ellas me dice, vamos para la iglesia. Y yo le digo a mami, yo era muy, muy, muy fiel, muy, muy devota, como dicen. Y yo dije, sí, vamos para la iglesia católica, y voy a ir descalza de mi casa hasta la iglesia, con la finalidad de que se me acabe este calvario y que yo pueda dormir y dejar de ver.
Cuando vamos a la iglesia, estamos un 21 de enero y está la iglesia llena de gente, llena de gente. Y recuerdo como hoy lo que estaban leyendo el Salmo responsorial, todo vamos a contestar. Y cada vez que decían, Todopoderoso es el Señor y su nombre es santo, yo sentía algo grande. Y decían, Todopoderoso es el Señor. Y cuando esa iglesia llena de gente retumbaba todo a una voz y decían, Todopoderoso es el Señor y su nombre es santo, yo sentía un fuego en mis pies. Y cada vez que la iglesia lo repetía, el fuego aumentaba. Y cada vez que la iglesia lo repetía, el fuego aumentaba. Y yo le decía, mami, sácame de aquí. Mami, sácame de aquí. Y mami está como que, muchacha, tranquila. Y en una cuando dijeron así tan fuerte, todopoderoso es el Señor y su nombre es santo, la que estaba leyendo se desmayó. Y cuando la que estaba leyendo se desmayó, ahí entonces yo empecé a gritar, sáquenme de aquí. Porque era como cuando tú dudas de lo que tú estás sintiendo es real y tú ver que lo que tú estás sintiendo provoca algo en la realidad. Eso hace que entonces tú te como que me entró como ese miedo y ese temor. Yo dije, no, pero eso es real, yo me estoy quemando, los pies se me están quemando, sácame de este lugar. Y entonces ahí fue cuando yo dije, no, espérate, yo no puedo volver a esa iglesia, yo tengo que ser cristiana. Pero como que esa palabra como que se fue alejando, porque el hecho de que yo diga, yo tengo que ser cristiana, yo voy a ser cristiana, pero no, en ese momento no fui cristiana. Sin embargo, mis dos hermanas se convirtieron, la mayor y la menor. Y cuando mi hermana menor iba a la iglesia, yo veía que ellos oraban con tanto amor y yo veía que ellos buscaban a ese Dios con tanto amor, pero yo no necesitaba buscar de Dios porque yo me sentía que yo era buena y que yo no había pecado. Yo en mi vida no había pecado. Yo no tenía necesidad de ir a iglesia, porque para mí pecado era matar, robar, mentir, fornicar, adulterar. Y yo era una niña que no estaba en esos caminos por ese tiempo. Y yo recuerdo que mi hermana me dice que se le manifiesta un demonio cada vez que ella va a la iglesia y nadie le ora. Y yo le dije que se te manifiesta un demonio y nadie te ora, no te preocupes que yo voy para allá. Pues yo cogí para la iglesia y cuando están orando, hay esa gente encendida, ahí se le manifiesta el demonio. Yo fui allá donde ella porque sé que hay un principio espiritual y yo apelé al principio espiritual de que ella era mi hermana y que ellos tenían que soltarla porque en mí había un derecho y una autoridad de echarlo fuera. Pues así fue, yo fui y le dije, mira diablo, suelta a mi hermana porque yo tengo autoridad. Pra, mira cómo hace el enemigo. Fue libre. Ese espíritu, pra, la soltó. Eso que hace entender en mí, ay, ahí eso es, no, espérate, ahí es que mando menos. Yo busco de Dios, yo voy a la iglesia. Y el pastor, wow, me gusta esa muchacha llegó y esa muchacha, mira cómo se enfrentó, con la actitud que se enfrentó a ese espíritu. Y eso hizo que yo, después de ahí, entonces yo fui a la universidad, tomé la decisión de ir, pero yo fui a Santiago. Mira cómo son los designios del Señor. Yo fui a Santiago a estudiar y yo me sentía que yo no tenía que estar en ese lugar. En ese lugar yo lo tenía todo. Yo lo tenía todo en ese lugar, todas las comodidades del mundo. Pero mi corazón yo no lo sentía allá en esa tierra. Yo decía, es que yo no me siento parte de esa tierra. Y allá en Santiago tuve una experiencia que yo nunca le he contado. ¿Por qué nunca la he contado? Porque son de esas experiencias que tú dices, ¿es real o es falsa? Porque yo tenía un examen. Recuerdo que el examen era Introducción a la Ingeniería Industrial. Y la dueña de la casa, la esposa de mi tío, donde yo vivía, ella me dijo, vamos para el campo. Yo le dije, yo tengo un examen y yo salgo a las 5 de la tarde. No me va a dar tiempo. Ella me dijo, si tú no vas, nosotros no vamos. Yo me sentí tan comprometida
que yo le dije, bueno, está bien, yo voy a hacer lo posible de ir, porque no me dejó la llave y no tengo dónde quedarme. Y yo fui a mi examen y yo llené ese examen como por tiempo. La que me sabía la llené y la que no me recordaba era así, porque tenía que tomar una guagua que duraba 2 horas para venir a la capital y luego la última guagua de Duvergé que salía a las 7 de la noche. Tenía el tiempo y la clase terminaba a las 5. Yo tenía hasta las 5 de la tarde para llenar ese examen. Tuve que llenarlo en tiempo récord. Pero yo tuve un día tan estresado que yo no tomé agua, yo no tomé ningún tipo de alimento porque no tenía tiempo y tenía el dinero contado. No podía gastar ni más ni menos porque no me daba entonces el pasaje. Tenía que coger los autobús. Cuando yo me monto en el autobús que no se permite alimento y voy a tomar entonces 2 horas hasta Santo Domingo y 5 horas para el campo, en donde ya usted sabe cómo corrido, yo encuentro en el asiento de atrás, me está esperando una persona y me dice, yo te estoy esperando y me entrega un jugo y una empanada. Yo me quedo sorprendida. Y yo, ay, gracias. Pero era alguien tan bonito, era alguien tan lindo, que te digo la verdad, yo dije, wow, pero qué bonito. Y me sentí bien. Y cuando yo le paso mi cuaderno a la persona, porque hizo un gesto como cariñoso, amable, me dio, digo yo, no me conoce, me está esperando, me guarda un jugo, una empanada, Dios mío. Y yo le paso mi cuaderno pensando que me va a dar su número de teléfono. Cuando le pasa el cuaderno, él me dice, yo le digo, ¿cómo tú te llamas? Me dice, yo me llamo Ángel Gabriel. Y, y yo le paso el cuaderno pensando que él me va a dar su número, pero él no me dio su número. Él me puso un mensaje. ¿Qué decía el mensaje? Yo no me acuerdo, porque lo único que yo estaba pensando era en el número de esa persona que hizo ese gesto tan sobrenatural en mi vida. Tan sobrenatural. Y era tan sobrenatural que me dio tiempo, no encontré guagua, pero encontré una persona que me ayudó. Llegué por escala y llegué bien. Entonces, cuando decido, decido regresar a Santo Domingo, de Santiago a Santo Domingo, porque siento que hay algo en mí que me está llamando para Santo Domingo. Entonces, ahí es donde Dios quiere tratar conmigo, pero yo todavía no lo entiendo. Y ahí entonces yo me conecto entonces con personas que son brujos y hechiceros. Ahí empiezo a aprender a leer la carta. Ahí era algo como extraño, porque ahí ya yo no puedo tomar café en taza blanca porque puedo leer la taza. Ya me conecto con personas que me enseñan a leer el tarot, me enseñan a leer la mano, me enseñan a leer la taza. Y ya todas mis hermanas, mis allegados, no, que Zuleika sabe leer la taza, leer la carta. Y ya Zuleika tiene un altar, tiene unos cuantos cuadritos, los cuadritos que la abuela le dijo, ya lo tienen. Ya ahí mis amistades son personas que a lo que hablaban era de yo veo, yo escucho, yo siento. Entonces la decisión de buscar al Señor ahí fue cada día más lejos, cada día más lejos. Fui a donde un brujo aquí en Santo Domingo y ese brujo me dijo algo como de un huevo. Y nada, lo hice. Entonces cuando lo hice, en la noche no podía dormir y escuché esa voz que me dijo, la persona que te dio el huevo está aquí. Cuando escuché esa voz que me dijo eso, agarré el huevo, lo saqué, lo boté, lo tiré subí a la azotea y lo tiré. Y ahí se acabó. En esos días había un espíritu, un espíritu maligno que quería buscarme y yo le dije, no, yo no quiero nada contigo, porque yo pensaba que yo tenía el control, pensaba que yo podía hacer negocios, pactos con el espíritu que yo quería y con el que yo no quería, no. Y pensaba que que era cuando yo quería y yo no sabía que ellos me controlaban y me hacían sentir que yo tenía el control.
Cuando yo compartía con mis amigas, hubo una vez que yo veo a mi amiga extraña y ella empieza como a bailar extraño, ella no es así. Y yo la alé por el cuello y le dije: "¿Quién tú eres? Tú no sabes quién tú eres. Tú me conoces. Yo soy la que se jun la como". Ella me quiso decir como que ella era la que andaba conmigo. Y yo le dije: "Vete de ella". Y ella se fue, el espíritu salió de ella. Y ahí yo pude entender que no era como yo pensaba, que no es con quien yo pensaba que andaba con quien yo quería, que yo hacía lo que yo quería. Me di cuenta que no, que yo hacía lo que ellos querían que yo hiciera. Ahí en ese tiempo no tenía como ese miedo, ellos no me atormentaban con ese temor nocturno, porque ya ellos habían logrado lo que yo quería, ya yo había cedido el control de mí sin darme cuenta, pero seguía sintiendo de noche, algunas noches, esa guerra, ese movimiento por fuera de algo que me odiaba, que me perseguía, eh, de eso que quería como matarme y sentía garras, escuchabas garras por las paredes y era algo que yo decía, pero yo no entiendo porque después que me convertí yo digo, ven acá, pero si yo les servía a ellos, ¿por qué ellos me querían matar aun cuando yo les servía? Eh, pero yo todavía pensaba que le tenía al Dios bueno. Cuando me doy cuenta que no era el Dios bueno el que yo le servía, pues, cuando mi amiga, ella, la que me enseñó ciertas prácticas de la magia blanca, yo le digo a ella: "¿Sabes que yo estoy pensando convertirme? Hace mucho que yo estaba pensando eso". Y ella me dijo: "Ajá, pues ven para que hable con los santos". Pues yo fui a su casa y recuerdo que dormí en su cama, donde ella tenía su altar. Y en la noche entonces me estoy soñando que su mamá llega y llega como acompañado de otros más. Y su mamá me agarra por el cuello. Y cuando su mamá me agarra por el cuello, como que tiene como una garra que me quiere como amenazar. Me pregunta que con quién yo estoy. Y yo le digo, con el creador del cielo y de la tierra, con ese Dios yo estoy. Cuando yo le digo eso, ella me suelta y se va llorando. Yo dije, wow. Y ahí entendí, pero no estamos del mismo lado. No estamos del mismo lado. Entonces, yo empecé a ir a la iglesia, pero no era que yo era creyente. Yo acepté, dije, bueno, voy a aceptar a Jesús. Y iba a la iglesia, pero yo decía, yo puedo ir a la discoteca, yo puedo tomarme un vaso de cerveza porque no es pecado. Y seguía mi vida con mis amigas normal. Y yo iba a mi discoteca, no me embriagaba y, y yo era cristiana, yo iba a la iglesia domingo. Hasta que un día yo empecé a llorar y empecé a llorar sin darme cuenta, se me salían las lágrimas sin darme cuenta y ahí es que el pastor me dice, Dios quiere tratar contigo. Entonces ahí es que yo me di cuenta que en verdad yo no era cristiana y acepté de corazón al Señor. Yo estoy pensando que todo va a cambiar. Yo estoy pensando que ya yo no voy a ver nada, que no voy a escuchar nada, que eso quedó atrás. Y entonces me doy cuenta. Y ahí es que me doy cuenta que todo entonces empieza a acelerarse. Empiezo entonces a ver más, empiezo a escuchar más. Y yo me sentía como confundida, porque yo pensaba que cuando uno llegaba al Evangelio, todo se iba a terminar, todo iba a ser paz y amor. En el transcurso del camino, entonces que me doy cuenta, gracias a Dios que me junté con personas que me ayudaron y me dijeron, no, hay que trabajar en ti la liberación. Desde que me convertí, empezaron en mí un trabajo de liberación no tan profundo ni consciente como el que trabajamos ahora, pero sí empezamos como a desligarme de la idolatría, de la santería y de esas entidades diabólicas, todos esos espíritus que controlaban mi espíritu. Entonces ya ahí, gracias a Dios, mi espíritu no sale de mi cuerpo.
Y ahí entonces fue un proceso de liberación profunda, unos ayunos terribles, eh, y eran grimosos, porque yo me ministraba liberación trancada en el baño, autoliberación, mientras yo tenía unas personas que estaban orando por mí, yo entonces me ministraba autoliberación, porque la desesperación de tener paz me llevó a esas medidas extremas. Estaba en una congregación que muchos espirituales sabían que estaba siendo atormentada, pero nadie se atrevía a ministrarme. Y como en mí estaba el deseo de ser libre y de tener paz, entonces pues entonces lo hicimos a la manera que podíamos, a la manera que estaba a la mano. Y en la noche yo me agarraba el cuello y yo misma me desligaba. Recuerdo que mi cuerpo se movía solo, que pataleaba algo en mí, pero, y yo me agarraba aquí atrás y me declaraba libre en el nombre de Jesús y me iba desligando de todos esos espíritus inmundos. Y de acuerdo entonces al nivel y que teníamos en ese momento y de la información, del conocimiento, el Señor iba trabajando en mi vida. Era tanta mi anhelo, mi ansiedad de saber de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es este nuevo Dios que yo no conozco? ¿Quién eres? Que me llevó a entrarme en la palabra, el Nuevo Testamento, de conocer quién es este Dios, qué quiere de mí. Y ahí cuando entonces en un ayuno de 3 días me, me, me lleva a leer una escritura. Cuando leo esta escritura, que recuerdo que dice que tus hijos dicen Abba Padre. Esa palabra es la que más recuerdo, Abba Padre. Yo me detengo de leer y era como si estuviera hablando con él ahí al lado de mí. Yo, pero yo no soy tu hija, yo no te digo Abba Padre. Y entonces, yo quiero ser tu hija y siento esa voz. Primera vez que puedo ver algo bueno que se está acercando a mí, tan tierno, y me dice, arrodíllate. Cuando me arrodillo, me dice, te voy a inyectar 3 veces. Literal, yo sentí esa aguja fría en mi brazo y yo lloraba porque me dolía. Sentí 3 pullones y me dijo, te voy a inyectar mi sangre. Todo el que estaba al lado de mí decía que yo hablaba lenguas, pero yo no recuerdo. No recuerdo porque lo único que yo podía recordar era ese momento de sentir ese ser maravilloso que una vez, a muy temprana edad, me conecta con otro sueño en donde el, yo me veo literal como en ese lago de fuego y esa mano bonita así me saca de ese fuego y me pone en el camino, pero ese camino era blanco como una luz y yo veo que ese camino se va poniendo tan pequeñito, hasta que llega un punto que yo digo, pero por aquí yo no quepo. Cuando yo me detengo, que digo, por aquí yo no quepo, esa luz me sube. Cuando esa luz me sube, yo allá arriba me encuentro, veo el piso, ese piso blanco, porque es como un blanco que se puede tocar. Es un blanco, como un blanco real, con vida. Y cuando se acercan a mí 3 personas vestidas de blanco, no sé quién son esas 3 personas, pero no sé por qué yo me arrodillé y le digo maestro, y me arrodillo. Yo misma no estoy entendiendo. Y él me dice, es el último llamado para tu familia. Y recuerdo que literal me menciona el nombre de una prima mía y díselo a ella. Dile que es el último llamado. Y me da unas palabras en código. Cuando me dice así, en mi corazón sentí literal en el momento que yo tenía 2 opciones. Podía quedarme ahí con él y amanecer muerta, o podía regresar y decir, se lo voy a decir. Recuerdo que me tiré para atrás, ni me levanté, nada, solamente me tiré para atrás, como quien dice, no me quiero quedar aquí, quiero ir para allá, quiero regresar, quiero decírselo. Y cuando regresé,
entendí ese llamado de ese Dios real. Y ahí cuando esa misma persona, ese mismo ser espiritual me trató conmigo, estoy contenta. Yo sé ya que tengo su sangre, que puedo decirle a Abba Padre. Llego a mi casa después de ese ayuno intenso de 3 días y me acuesto en la mañana así en la cama. Cuando me acuesto en la mañana no cierro bien los ojos y ese ser transparente se me pone al lado. Puedo ver así como que caminaba como con pasos elegantes. Era algo que me enamoró, como que me atrajo. Y cuando veo así sentada tan elegante, tan caballerosa, se me pone al lado y me dice, este es el momento tuyo y mío. Y se acuesta encima de mí. Lo que más llamó mi atención era que era como de mi tamaño. Se acostó así en mí. Este es mi momento. Y ahí yo entendí, dije, wow, el Espíritu Santo me bautizó. Luego de ahí pensé, también estaba equivocada, pensé que ya yo no iba a ver, que no iba a escuchar. Y entonces luego de ahí, la cosa no fue que cambió, porque seguía mirando los espíritus, porque podía ver los espíritus en las personas. Yo no tenía control del don. A mí se me acercaba alguien y yo le decía, tú porta tal espíritu. ¿Sabía? Tú porta tal espíritu, tú haces esto, tú aquello, debajo de tu cama, tú tienes aquello, tú tienes esto, tú tienes esto. Y entonces recuerdo que mi mamá me decía, no todo el mundo le gusta que le digan la verdad, porque lo hacía sin la gente preguntarme. Y entonces cuando el Señor empieza a tratar conmigo y empieza a liberarme, todo eso cambia. Porque la que veía lo malo en la gente, en su cara, ya no lo ve. Ya entonces ahí la que salía, su espíritu salía descontroladamente de su cuerpo, ya su espíritu no sale. Entonces ahí empieza el proceso de formación y de búsqueda del Señor.